no es ponernos a aprender bioquímica, porque eso ustedes no lo han llevado. Vamos a ver de que esta fórmula o esta concentración va a ser igual a 1 por 10 a la menos 14. Como les voy a repetir, la intención no es que aprendamos bioquímica, porque eso ustedes ya lo saben, sino que más bien sepan que la constante de disociación pues, es 1 por 10 a la menos 14. ¿Listo? Esa es la constante de disociación del agua a una temperatura ambiente que es más o menos 25 grados. Ahora, como comentábamos, entonces tendremos, por lo tanto, dos tipos de iones. Un ion con carga eléctrica positiva, que se va a llamar catión, y un ion con carga eléctrica negativa, que se va a llamar anión. ¿Listo? Por lo tanto, de ahí tendremos lo que vendría a ser sustancias ácidas y sustancias que son básicas. Las sustancias ácidas son aquellas que van a liberar, que van a ceder, ¿no? Que van a donar iones hidrogeniones, y las sustancias básicas van a ser bien aquellas que van a recibir, ¿listo? Que van a tener el poder de aceptar iones hidrogeniones. ¿Listo? Ahora, como comentábamos, acá abajo está la constante de disociación que le habíamos comentado, ¿no? Y si eso lo llevan al logaritmo, ¿no? Tampoco esa es una clase de logaritmos, pero la respuesta va a ser más o menos 7. ¿Listo? Vuelvo a repetir, esto no es una clase de matemática ni de química, solamente quiero que tengamos esos conceptos básicos que se supone que ustedes ya los tienen porque han llevado bioquímica. ¿Listo? Entonces, 7 va a ser la concentración de los iones hidrogeniones, lo que se conoce como potencial de hidrógeno, lo que comúnmente conocemos como pH. Ahora, esta medida de acidez pues, fue propuesta por Sorensen en el año 1909. ¿Listo? Y desde ese entonces manejamos esto que es el pH, que es la medida de acidez. ¿Listo? O también conocido como potencial de hidrógeno. Entonces, como ya queda claro, el potencial de hidrógeno es 7, ¿no? Por lo tanto 7 va a ser la neutralidad, ¿no? De 7 hacia menos, o sea 6, 5, 4, todo lo demás hasta el número 1 va a ser ácido, y de 7 hacia adelante va a ser más bien una sustancia básica. ¿Qué quiere decir de que es ácido? Quiere decir de que tiene más iones hidrogeniones. ¿Listo? Tiene más iones hidrogeniones. ¿Y qué significa que va a ser básico? Que más bien va a tener más iones hidroxilos. ¿Listo? Entonces, hacia el lado izquierdo vamos a ver de que hay más iones hidrogeniones, y a medida que vamos hacia la derecha tiene menos iones hidrogeniones, que es lo que nos interesa. ¿Listo? Y es así entonces que prácticamente todos los líquidos corporales van a poder, digamos, medir su potencial de hidrógeno. ¿Listo? Ahí tenemos varios ejemplos. Creo que el más sobresaliente y el que más nos interesa es la sangre, ¿no? Pero recuerden que tenemos dos tipos de sangre, la sangre arterial y la sangre venosa. En este caso, lo que a nosotros nos interesa es la sangre arterial, porque en la práctica clínica en el hospital lo que vamos a medir es la sangre arterial, ¿ya? Podemos medir la venosa, pero nos interesa más ver la sangre arterial. ¿Por qué no tanto la venosa? Porque la venosa está compuesta o tiene mucho hidróxido de carbono, ¿no? Y el hidróxido de carbono es de cierta forma, como lo voy a demostrar más adelante, ácido. Entonces, por eso que la sangre venosa, como ustedes pueden ver allí, es más ácida en relación a la sangre arterial. Ahora, vamos a ver que el pH de la sangre arterial, que es lo que nos interesa, es prácticamente neutro, no es 7, con ligera tendencia a la alcalinidad, ¿no? Porque como vemos ahí, es de 7.35 a 7.45, ¿no? Pero básicamente es 7, ¿no? Ahora, vean también que es un margen bastante estrecho, ¿no? De 7.35 a 7.45. Entonces, un cambio ligero o un cambio mínimo en ese rango ya va a generar alteraciones en el organismo, ¿no? Si es que nos vamos a menos 7.35 hablaremos de acidez, y si es que nos vamos hacia más hablaremos de alcalinidad. Entonces, ligeros cambios en el pH van a producir grandes síntomas en el organismo. Ahí también tenemos otras sustancias que podemos más o menos como que, digamos, comparar la acidez, ¿no? Y por ejemplo, vemos que la orina es
Puede ser ácida desde 4.5 hasta ligeramente alcalina que va hasta 8. Sin embargo, creo que la sustancia que llama más la atención por su acidez va a ser el ácido clorhídrico, ¿no? Porque justamente es eso, es ácido clorhídrico. ¿Y dónde encuentro yo el ácido clorhídrico? Pues básicamente en el estómago, ¿listo? Son las células parietales del estómago las que van a producir el ácido clorhídrico. Otras sustancias, por ejemplo, la bilis, 7.8, 8.6, la leche materna, 7.4, el sudor, que ya dijimos que era de 6 a 8, ¿no? Pero como vuelvo a repetir, lo que nos interesa es la sangre arterial, ¿listo? Bien. ¿Por qué no me dijiste? Sí, pero dijeron que iba a demorar un ratito. Tienes que ver eso porque no me calor y está todo cerrado, todo se concentra acá. Bueno, entonces, vamos a llevar entonces el pH a esta ecuación, que es la ecuación de Henderson-Hasselbalch, ¿listo? Que, bueno, como les vuelvo a repetir, no me voy a poder explicar esto, es básicamente el pK más el logaritmo, ¿no? Por el bicarbonato entre 0.003 por el CO2. Eso no nos interesa, lo que nos interesa es lo de abajo, ¿no? El pH es el bicarbonato entre el CO2. Eso sí me interesa que aprendan, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahí vamos a desprender dos enunciados que estoy mencionando ahí abajo, ¿no? Que el pH, o sea, ¿cómo interpreto esta fórmula? Que el pH va a ser directamente proporcional al bicarbonato e inversamente proporcional al CO2. O sea, en buen cristiano, ¿qué significa esto? Que cuando aumente el pH, aumenta el bicarbonato, ¿listo? Y cuando aumente el pH, baja el CO2, ¿listo? Entonces, más o menos va así. Cuando aumente el pH, también va a aumentar el bicarbonato. Por eso es directamente proporcional, ¿listo? Pero cuando, igual, y cuando aumente el pH, ¿listo? Va a bajar el CO2. Ese es inversamente proporcional, ¿listo? Entonces, a más pH, va a haber más bicarbonato y menos CO2. ¿Ya? ¿Hasta ahí se entiende? Entonces recuerden eso, ¿ya? El pH es directamente proporcional al bicarbonato e inversamente proporcional al CO2. ¿Ya? Deberían de ir en contra, ¿ya? ¿Por qué? Porque básicamente el CO2, ¿no? Es sinónimo de hidrogenión. Cuando ustedes vean CO2, piensen en ácido, ¿listo? El CO2 es igual a ácido, ¿ya? Es igual a hidrógeno. Entonces, lógicamente, ¿no? Si tengo más CO2, tendré más ácidos. Y si tengo más ácidos, les mostré en esa flecha, se va hacia el lado izquierdo. Entonces, va a ser más ácido. ¿Listo? Vamos a entonces, recuerden esta figura. Más ácido que acá tengo muchos iones hidrógeno. No me sale la flecha. Entonces, acá más ácido que tengo más iones hidrogeniones. Y acá tendré pocos hidrogeniones. ¿Sí? Muy bien, entonces, tener más hidrogeniones, ¿no? Más hidrogeniones significa que el pH ha bajado, ¿no? De 7 ha bajado a 2. Entonces es menos pH. Y el hidrogenio le dije que era sinónimo de CO2. Entonces, claro, menos pH más CO2. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que estoy tratando de demostrarles en la otra diapositiva. En esta, ¿no? Que el pH es inversamente proporcional al CO2. Si aumenta pH, baja el CO2. Y si sube el pH, si aumenta el pH, baja el CO2. Y si baja el pH, sube el CO2. ¿Ya? Listo. Bueno, hasta ahí vamos a pasar lista. De paso que Ana vuelve a decirte porque no puedo dar la clase así, estoy que me ahogo. Así es que, por Ana, hazte recordar. ¿Qué me dijiste? Aparte, una gente de Cayo
No, alguien que estaba ahí en las casetas que están apenas entrando. Dijeron que ahí lo van a avisar, me dijeron. Y no te olvides eso la próxima semana. Tienes que estar ahí pendiente. Chao. Pero la asistencia. Muy chiquita, ¿no? Muy chiquita. Es un blanco, aunque tienes sus ventajas. Entonces, Bautista, Delgado. Cama, Carpio, Castillo, Choque, Clemente, Cortés, No sube todavía, no sube ese video. Cruz, Buscano, Dávalos, Félix, González, Honorato, Guaripuma, Este que abajo está estudiando. Maldonado, Presente. Mendoza, Presente. Pachas, Palma, Palomino, Cariona, Pues no vino tampoco. Pérez, Pozo, Mariana. Quiñones, Ah, sí, está haciendo Quispe para Noa, que sepas. Quispe Carrasco, Ramírez, Daya, Ramírez Yauri, Echarte, Rincón, Rojas Torres, Rojas Pachas, Buenos días. buenos días, Buenos días. Rojas Cortés, Ruiz, Presente. Salazar, Chaki, Tocasca, Torres, Millo, Para dijo, tenía calor. Vázquez y Venegas. ¿Años que no haya llamado? ¿Por qué? Que sigue grabando, sigue subiendo. Sigue subiendo su video. Sigue subiendo su video. Sigue subiendo su video, pues. 5 días, ¿no? El 14%, creo que. Sería 56. Ah, internet, ¿por qué? Creo que entendió que algunos están de acuerdo. Desaparecido, pues mira. Desaparecido. ¿Quién? No sé. Yo no le diría, pues. Ángel de la Cruz, Internet. Imperial. ¿Ah, Imperial? Bueno, entonces queda claro que pH es directamente proporcional al carbonato e inversamente proporcional al CO2. ¿Listo? Ahora, ¿eso cómo lo aplicamos en el cuerpo humano? Que sepan entonces que
el pH se puede regular en el organismo de tres formas, ¿no? Estas formas de regular no van a ser llamados sistemas tampón, ¿no? O también lo van a encontrar en el libro como buffer, ¿no? Vamos a tener básicamente tres buffers en el cuerpo que lo que van a hacer es captar ese ion hidrogenio. ¿Listo? El ion hidrogenio no es bueno, entonces el organismo va a buscar eliminar ese ion hidrogenio. Y cuando hablamos de ion hidrogenio, hablamos de CO2 en su vida. ¿Listo? Entonces, una primera forma que va a tener el organismo de, digamos, coger ese ion hidrogenio que está excediéndose, o que está de forma excedente en el cuerpo, es a través de los líquidos corporales. ¿Listo? Entonces, el primer amortiguador es los líquidos corporales. ¿Ya? Aquí en los líquidos corporales, ustedes pueden ver a la derecha, tenemos varias sustancias que van a coger ese ion hidrogenio. Por ejemplo, la hemoglobina puede coger ese ion hidrogenio. ¿Quién más? Proteínas, fosfatos, ¿no? Carbonato de calcio, amonio, pueden coger ese CO2. Sin embargo, el más importante de todos estos que estoy mencionando es el bicarbonato. El bicarbonato va a tener la capacidad de aceptar ion hidrogenio. ¿Listo? Va a recibir, va a coger el ion hidrogenio. Entonces, ese es un primer sistema buffer. El otro sistema buffer va a ser el pulmón y el otro va a ser el riñón. Voy explicando cada uno de ellos. Primero vamos a comenzar con el del bicarbonato. Entonces, vean ustedes, acá tengo bicarbonato, listo. Y como encuentro un ion hidrogenio, lo cojo, lo agarro. Entonces acá no va a ser HCO3, va a ser H2CO3. Y esto se llama ácido carbónico. ¿Listo? Ahora, este ácido carbónico tiene la propiedad de disolverse o de separarse en dos. Se puede separar en agua y CO2. ¿Listo? Recuerden que esto lo hace la enzima anhidrasa carbónica. ¿Ya? Es por eso que vean ustedes, como les decía, que al coger hidrógeno, ¿no? Se forma ácido carbónico y se forma CO2. ¿Listo? Entonces, como les decía, cuando yo pienso en hidrogenio, tengo que pensar en CO2. Son sinónimos, porque justamente con ese sistema buffer vamos a ver que el hidrogenio al final va a terminar en CO2. ¿Listo? El hidrogenio que estaba acá al final va a terminar en CO2. ¿Ya? Ahora, muy bien. Entonces, eso es lo que es un amortiguador, ¿no? En este caso el amortiguador es el bicarbonato. Coge el hidrogenio y se forma el compuesto. Pero vean que la reacción es reversible, es decir, que en caso se necesite, se puede juntar CO2 con agua y se forma hidrógeno. Entonces va en ambos sentidos. ¿Ya? Esta reacción es universal, siempre la vamos a ver en diferentes órganos. Ahora básicamente la vamos a ver en el pulmón y en el riñón, pero generalmente se ve en la mayoría de órganos. ¿Listo? Ahora, el otro sistema buffer, como les comentaba, era el riñón, que nos va a dar la regulación metabólica, y el otro componente va a ser el pulmón, que nos va a dar la regulación respiratoria. Y pues lo que comentaba, ¿no? El pH es directamente proporcional al bicarbonato, y este bicarbonato lo va a regular el riñón, ¿sí? Y el pH es inversamente proporcional al CO2, y este CO2 lo va a eliminar básicamente el pulmón. Es decir, cuando hay un exceso de CO2, este CO2 va a ir al pulmón, y ustedes saben que cuando uno expira, ¿qué es lo que bota? Bota CO2. ¿Ya? Hasta ahí quedó claro, ¿no? ¿Sigo? Bueno, ese es el sistema buffer de los líquidos corporales. Este sistema buffer es del pulmón. Entonces, ¿cómo hace el pulmón para eliminar ese CO2? Entonces, acá estamos en el pulmón, ¿listo? Tengo yo el glóbulo rojo, ¿sí? Tengo la pared capilar pulmonar, ¿ya? Y acá tendré el alveolo. Entonces,
disociar y puede botar el CO2. Este CO2 se junta con el agua, o bueno, en este caso solamente cojo este CO2 y este CO2 sale, ¿no? Sale a través de la respiración, es exhalado. ¿Listo? Esto es lo que normalmente hacemos, ¿no? Tomamos oxígeno, botamos CO2. Hasta ahí todo bien. Eso es cuando yo expiro, expiración. Cuando yo inspiro, tomo aire, tomo oxígeno. Este oxígeno pasa, entra el glóbulo rojo, se junta con la hemoglobina, ¿sí? Y este ion hidrogenio que tiene la hemoglobina se va a separar, luego se junta con el bicarbonato, se forma ácido carbónico y por la anhidrasa carbónica se disocia en agua y CO2 y nuevamente completa el ciclo. ¿Sí? Entonces básicamente es lo mismo que se está explicando del CO2 o de la anhidrasa carbónica, pero lo estamos aplicando en el pulmón. ¿Se ha entendido? A ver, primero vean donde dice, arriba donde dice hemoglobina con CO2. Ya, ese compuesto se ha disociado en hemoglobina y CO2. Ese CO2 simplemente pasa por difusión y se expulsa a través de la expiración. ¿Listo? Ahora, abajo donde dice inhalado, uno cuando respira toma oxígeno. Ese oxígeno pasa por difusión, entra el glóbulo rojo, se junta con la hemoglobina, ¿sí? Formando este compuesto, que es la oximoglobina de acá. Y como tiene ion hidrogenio, el ion hidrogenio se separa, se junta con el bicarbonato y pues se forma ácido carbónico y luego se disocia y queda libre oxígeno, CO2 y agua y se completa el ciclo. ¿Sí? ¿Se entendió? Ambos actúan con hemoglobina, Los ¿no? veo asustados. Ambos actúan con hemoglobina. Ambos actúan con la hemoglobina, porque claro, sabemos que la hemoglobina es la que transporta el oxígeno y la hemoglobina también es la que va a transportar el CO2. Ahora, no es la única forma que se transporta CO2, ¿ah? Una forma es transportando el CO2 dentro de la hemoglobina, que es lo que estoy explicando ahorita. Otra forma es transportando el CO2 de forma libre, o sea, no va dentro de la hemoglobina, sino que el CO2 va libre. Pero la forma más importante es el que está yendo acá, junto con la hemoglobina. ¿Listo? Entonces, esto es lo que ocurre en el pulmón. Ahora, muy bien, entonces esto es lo que va a ocurrir en una célula, en cualquier tejido. ¿Listo? Muy bien, entonces acá lo que ocurre es algo más o menos similar. Entonces, en cualquier tejido se supone que esta célula va a botar el CO2, ¿listo? Porque ya no lo necesita, y lo que más bien va a coger la célula es el oxígeno. ¿Sí? Entonces, comenzamos acá. Esta célula, por cualquier motivo, produjo CO2. Ese CO2 lo va a eliminar, ya no lo necesita. Entonces, pasa por la pared y entra el glóbulo rojo. Cuando entra el glóbulo rojo, nuevamente CO2 más agua, vamos a formar H2CO3, ¿no es cierto? Y por la anhidrasa carbónica, ¿sí? Se separa en bicarbonato y hidrógeno. Eso sí ya lo saben, ¿listo? Este ion hidrogenio se une a la hemoglobina, ¿listo? Y va a formar la oximoglobina. Y esta oximoglobina, ¿sí? Luego se va a soltar ese oxígeno y este oxígeno es el que va a usar la célula. Por lo tanto, la célula bota CO2 y coge oxígeno. Es algo similar a lo que ocurre en el pulmón, ¿no? En el pulmón es al revés. Tú botas CO2 y bueno, similar, ¿no? Estás botando CO2 y estás cogiendo oxígeno. Pero acá está ocurriendo esto a un nivel distal, o sea, en cualquier otro tejido que no sea el pulmón. Por lo tanto, entonces, se ha demostrado que el pulmón es el que te está ayudando a botar el CO2. Y si bota el CO2, bota iones hidrogeniones. ¿Listo? Por lo tanto, eso mejora o te ayuda a botar ácidos. ¿Ya? Yo diría que más importante que este gráfico, de pronto, es el anterior. Porque este es el que ocurre a nivel pulmonar. ¿Listo? Vean
cómo se está botando el CO2. Vean acá. ¿Sí? Vean aquí. Cómo finalmente el pulmón es el que está ayudando a botar CO2. Y ya dijimos que el sinónimo de CO2 es hidrógeno. Entonces, si eso es correcto, el pulmón es el que está ayudando a botar el CO2. Ahora, este sistema buffer del pulmón va a actuar de forma rápida, o sea que te va a compensar esto en minutos o en horas. A diferencia del riñón, el riñón te va a compensar en días o en semanas. O sea que el buffer del riñón es más lento. ¿Ya? Si me preguntan por el de los líquidos corporales, pues es mucho más rápido. También va a actuar en segundos o en minutos. ¿No? Porque al toque el bicarbonato coge el hidrógeno. ¿Ya? Ahora, vean algo interesante. Y es básicamente lo que ya hemos estado comentando, ¿no? Cuando el pH, vamos a empezar de acá, ¿listo? Cuando el pH se vuelve más ácido, o sea, se va para la izquierda, vean, 7.5, 7.4, 7.3, o sea, cuanto más ácido, ¿sí? La ventilación alveolar va a aumentar. Cuando yo digo ventilación alveolar, me refiero a la respiración, o sea, cuántas veces tú respiras. ¿Sí? Entonces, lo que estoy deduciendo acá es cuanto más ácido sea el pH, más rápido yo voy a respirar. ¿Se entendió? ¿Alguien me explica por qué? Porque cuando uno respira está botando CO2. Entonces, si yo soy muy ácido, me conviene botar CO2. Entonces yo voy a empezar a respirar a cada rato. Pero esa respiración va a ser superficial, o sea, va a ser, ¿me entienden? No va a ser profunda, no va a ser esto. No, sino que lo va a ser rapidito. De esa forma yo elimino CO2. ¿Sí? Vuelvo a repetir. Vean desde acá abajo. Desde la derecha hacia la izquierda. Si yo me voy hacia la izquierda, mi pH va a bajar, ¿no es cierto? 7.5, 7.4, 7.3. Mientras más ácido, la ventilación va a aumentar. ¿Ya? Masas en pocas palabras. Mientras más ácido yo esté, más veces voy a respirar. Eso es lo que se puede decir. O sea, mayor acidez, mayor frecuencia respiratoria. Pero esa respiración, si vuelvo a repetir, es superficial, no es así. Esto no es profundo. ¿Ya? Ahora, ¿por qué es importante aprender esto? Porque cuando hablemos de diabetes, más adelante, cuando hablemos de diabetes, vamos a hablar de un estado que se llama cetoacidosis diabética y la explicación fisiopatológica está más o menos acá. ¿Qué es lo que ocurre? Que por razones que no voy a dar en detalle, se producen cuerpos cetónicos, que son básicamente, como ustedes pueden ver ahí, son ácidos. ¿Listo? Entonces eso hace que mi pH aumente, no se vaya más ácido. pH de 6, pH de 5, por así decirlo, ¿no? Entonces, lógicamente, si sube el pH, baja el CO2, porque son inversamente proporcionales. Muy bien, entonces, me quedo con el ion hidrogenio. Como hay mucho ion hidrogenio, ¿no? Entonces eso lo va a captar el cerebro. El cerebro tiene un centro respiratorio, ¿listo? Que es muy sensible al hidrogenio y al CO2. Entonces, como hay mucho hidrogenio, el cerebro al toque capta este aumento del ion hidrogenio, ¿no? Eso va a ser a través de los quimioreceptores. Entonces, la forma de responder del cerebro, como ustedes pueden ver aquí, es aumentando la frecuencia ventilatoria. O sea, lo que va a decir el cerebro es, aunque tengo mucho CO2, entonces, ¿quién es el que me bota el CO2? El pulmón. Entonces, empieza a respirar más rápido. Es por eso que, como ustedes pueden ver, a mayor hidrogenio, tú vas a empezar a respirar más rápido y aumenta la ventilación alveolar. ¿Ven? Aumenta la ventilación alveolar. ¿Ven lo mismo de acá?
aumenta la glucosilada. Entonces, esto explica que en la cetoacidosis diabética, ¿no?, tengamos esta respiración, una respiración rápida y una respiración superficial. Esa respiración se llama de Kussmaul o Kussmaul, una respiración rápida superficial, ¿no? Y es lo que vas a encontrar básicamente con la cetoacidosis, ¿no? Bueno. Por último, tendremos el buffer renal, es decir, que el riñón también va a controlar el pH, pero a diferencia del pulmón, el riñón lo va a hacer más lento. Como les dije, va a demorarse días o va a demorarse semanas. Y aquí el riñón va a trabajar básicamente con el bicarbonato. Ya no va a trabajar como el pulmón, que trabajaba con el CO2, sino que este trabaja con bicarbonato. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, hay tres formas en las que el riñón te va a regular el pH. En primer lugar, porque el riñón a través de la orina te bota hidrógeno, o sea que está botando ácidos, ¿no es cierto? La otra forma que el riñón te ayuda es que coge bicarbonato, o sea, no lo deja irse en la orina, sino que lo reabsorbe. Sí, es lógico, ¿no? Si yo estoy acidótico, me va a faltar bases. Entonces, el bicarbonato es base, entonces coge la base, no la dejas ir en la orina. ¿Listo? Y la otra forma que el riñón te ayuda es que forma bicarbonato de nuevo, o sea, crea bicarbonato. ¿Sí? Vamos a revisar entonces esto. Acá tenemos nuevamente lo mismo. Listo. Acá está la orina. Chicos, acá está, ¿verdad? Bueno, lo mismo, ¿vale? Pero no sé. Acá tengo la orina, tengo el túbulo y tengo la sangre. ¿Listo? Entonces, acá tengo yo bicarbonato. ¿Listo? Y tengo yo sodio. Muy bien, entonces el sodio entra, pero lo hace con un intercambiador. Entra sodio, sale hidrógeno. Ahora, yo acá tenía bicarbonato. El bicarbonato lo junto con el hidrógeno y formo H2CO3. Eso ya lo saben, ¿cierto? ¿Sí? Y por la anhidrasa carbónica se separaba en CO2 y en agua. El CO2 entra y adentro ocurre lo mismo. CO2 más agua, H2CO3, y esto se separa en hidrógeno y en bicarbonato. El hidrógeno este es el que se estaba saliendo. ¿Sí? Y el bicarbonato lo estoy yo metiendo al cuerpo. Entonces sí, ¿qué queda demostrado? Que estoy botando hidrógeno acá, estoy botando hidrógeno en la orina y estoy metiendo bicarbonato al cuerpo. Entonces sí se cumple lo que decía en la diapositiva anterior. Botas hidrógeno y coges bicarbonato. ¿Listo? Porque como recordemos, y vuelvo a repetir, el riñón trabaja con bicarbonato. ¿Listo? Si yo cojo bicarbonato, yo estoy contribuyendo a la alcalinidad, porque el bicarbonato es base. ¿Ya? Bueno, se secreta hidrógeno y se reabsorbe bicarbonato. Es cierto, se secreta hidrógeno y se reabsorbe bicarbonato. Ahí está demostrado. Y por último, se forma bicarbonato de la nada. Dentro de la célula tenemos CO2 y agua, ácido carbónico y carbonato, y se reabsorbe. Esto está dentro del riñón, se ha formado de nuevo. No ha ocurrido en el anterior que lo cogió de la orina. No, acá se formó dentro del riñón. O sea, el riñón creó bicarbonato. ¿Sí? Entonces ahí están las tres formas. Se secreta, se reabsorbe el bicarbonato o se forma bicarbonato. ¿Listo?
hidrógeno, que se secreta hidrógeno y que se reabsorba bicarbonato, ¿no? El aumento del CO2, o sea, la acidosis, ¿no? El aumento del hidrógeno, o sea, la acidosis también, la baja del bicarbonato, la angiotensina-2, la aldosterona, la hipopotasemia. ¿Listo? Recuerda que dijimos la vez pasada, ¿se acuerdan que hablamos de hipopotasemia, de hipocalemia? Dijimos que las células intercaladas A y B, ¿cierto? Y que las A, ¿no?, te ayudaban con la acidosis, pero así como que jalabas hidrógeno, botabas potasio, ¿sí? La semana pasada. ¿Sí? Por otro lado, ¿quiénes van a reducir la secreción de hidrógeno y reabsorber bicarbonato? Pues todo lo opuesto, ¿no? La baja de CO2, la baja de hidrógeno, la baja de angiotensina 2, la baja de aldosterona y pues la hipercalemia. ¿Listo? Bueno, si hemos entendido eso, vamos a poder hablar un poco sobre acidosis, los trastornos metabólicos y respiratorios. Esto van a haber 4, ¿no? Recuerden que el pH va de 7.35 a 7.45, ¿no? Un pH menos de 7.35 va a ser acidemia. ¿Listo? Cuando ustedes interpreten el agua y solamente tengan el pH, es acidemia. Cuando ya tengan el CO2 del bicarbonato, pueden hablar de acidosis o de alcalosis. ¿Listo? Entonces, pues eso. Vamos a explicar el primero. El primero es una acidosis metabólica. ¿Ya? Entonces, aquí ha ocurrido algo en el cuerpo en el cual se han producido muchos ácidos. ¿Listo? Por ejemplo, el caso que les puse de la cetoacidosis diabética. Sea cual sea el caso, se ha producido en el cuerpo muchos ácidos. ¿Listo? Entonces, al producirse muchos ácidos, se va a juntar con el CO2 y va a aumentar el ácido carbónico. ¿No es cierto? Ahora, este ácido carbónico, como dijimos, se va a separar en agua y CO2. ¿Listo? Sí, esto ya lo sabemos, lo hemos repetido como 5 veces. Ahora, como hay mucho CO2, eso lo va a captar el cerebro. ¿Listo? Y el cerebro va a empezar a qué cosa. ¿Cómo regulaba el cerebro? ¿Qué hacía el cerebro para cuando hay mucho CO2? Aumenta la respiración. Se le va a decir al pulmón que empieza a respirar más rápido. Y eso va a hacer que baje el CO2, porque empiezo yo a respirar más rápido. ¿Listo? Ahora, de pronto, esta baja de CO2 puede ser que compense, o también puede ser que no lo compense. Y entonces, este bicarbonato, recuerden que el bicarbonato está cogiendo ese hidrógeno que está de más. ¿Listo? En algún momento el bicarbonato ya se va a cansar, ya no va a haber tanto bicarbonato para coger ese CO2 que está excedente. Y entonces el bicarbonato va a bajar. Vuelvo a repetir. En algún momento va a llegar el punto en el que el bicarbonato ya no se va a dar abasto, ya no va a poder coger tanto hidrógeno. Entonces ese bicarbonato que quedaba disponible va a empezar a bajar. Por eso que está ahí la flecha dice bicarbonato hacia abajo. ¿Listo? Por lo tanto, entonces tendré estas 3 cosas. Tendré disminución del pH, disminución de CO2 y disminución de bicarbonato. ¿Listo? Como el trastorno no se inició en el pulmón, sino se inició en el cuerpo, entonces será metabólico. Eso es lo que yo estoy viendo acá. En la acidosis metabólica baja el pH, baja el bicarbonato, que fue el inicial, fue lo primario, lo primero que comenzó fue esto, ¿sí?
Y como respuesta bajó el CO2. ¿Sí? ¿Se entendió? Repito. A ver, entonces, por cualquier motivo se producen ácidos en el cuerpo. Estamos poniendo, por ejemplo, lo que se hace acidemia, como lo que ocurre en diabetes. Tengo muchos ácidos. Entonces, como tengo muchos ácidos, yo voy a tener, el bicarbonato va a empezar a coger esos ácidos, porque el bicarbonato es un sistema buffer, y es el primero que actúa, coge ese hidrogenio. Entonces, al final forma ácido carbónico y eso se separa, ¿no? En agua y CO2. Dijimos que ese CO2 es captado por el cerebro, ¿sí? Y el cerebro va a empezar a respirar más rápido, ¿no? Entonces eso va a hacer que baje el CO2. ¿Listo? Pero también les dije que este bicarbonato en algún momento se va a cansar y ya no va a haber tanto bicarbonato disponible para coger tanto hidrogenio que hay. Es por eso que el bicarbonato, como ven ahí arriba, también comienza a bajar. Por lo tanto, entonces, en una acidosis, no es acidosis, tendré pH bajo, CO2 bajo y bicarbonato bajo. ¿Listo? ¿Ya? Ahora, vamos en el otro lado. Aquí el problema ahora es el pulmón. El pulmón, por cualquier causa, está fallando. Vamos a suponer que es una neumonía. ¿Listo? Entonces el pulmón no está, digamos, cumpliendo su función de botar CO2. Como este pulmón no está trabajando bien, entonces en lugar de botar CO2, está reteniendo el CO2. Supongamos que tú respiras menos, ¿no? Lo normal que uno respire en un minuto será pues 12 veces. En lugar de respirar 12 veces, respiras 6. Como respiras menos, te quedas con el CO2. ¿Sí? Entonces eso hace que el CO2 aumente. ¿Listo? Ahora, si el CO2 aumenta, también va a aumentar el ácido carbónico. ¿Listo? Muy bien. Y este aumento de CO2 va a hacer que el pH baje, ¿no? Porque dijimos que más hidrogenio te botabas en izquierda, ¿no? Dijimos que es inversamente proporcional, ¿sí? Más CO2, menos pH. ¿Listo? Entonces, aumenta el ácido carbónico. Y aquí, el que va a ser el amortiguador va a ser más bien el riñón. ¿Y cómo actúa el riñón? Dijimos que el riñón te reabsorbía bicarbonato. Entonces, está aumentando el bicarbonato. ¿Listo? Porque como yo tengo muchos ácidos, tengo mucho CO2, me conviene jalar más bicarbonato para compensar. No me convendría botar bicarbonato, si yo estoy acidoso. Me conviene jalar bicarbonato. Cuando digo bicarbonato, me refiero a bases. Cuando digo hidrogenio, me refiero a ácidos. Por lo tanto, entonces, igual, voy a tener tres componentes, ¿no? Tendré un pH bajo, un aumento de CO2 y un aumento de bicarbonato, ¿no? Que es lo que se busca con pH bajo, un aumento de CO2 y un aumento de bicarbonato. Pero ¿por qué la flecha acá está más gorda que acá? Porque se tratan de decir que el origen fue respiratorio. O sea, que el problema, como estamos viendo ahí, es el pulmón. El pulmón no fue capaz de botar el CO2, está reteniendo el CO2 por cualquier enfermedad. Eso es el punto de vista. ¿Sí? Entonces, esto es una acidosis respiratoria. ¿Listo? Ya hemos visto acidosis metabólica y acidosis respiratoria. Ahora vamos al opuesto. Ahora vamos a una alcalosis, ¿ya? Que es
anterior aumentaba el CO2, acá baja el CO2. Si baja el CO2, va a bajar el ácido carbónico. Si baja el ácido carbónico, aumenta el pH. ¿Listo? Y lo que va a hacer el riñón, claro, el riñón lo que va a hacer en este caso es reabsorber, ¿no? Perdón, va a botar el bicarbonato, lo bota a través de la orina. Por eso es que baja el bicarbonato. Esto es exactamente lo opuesto. Vean. Acá en el anterior subía CO2, subía bicarbonato, perdón, subía ácido carbónico, bajaba el pH y subía el bicarbonato. Acá es lo opuesto. Baja el CO2, baja el ácido carbónico, aumenta el pH y baja el bicarbonato. Es lo opuesto. ¿Ya? Es exactamente lo opuesto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de alcalosis ahora, ¿no? ¿Ya? Entonces, va así. Bajó el CO2, bajó el ácido carbónico, ¿listo? Como baja el CO2, aumenta el pH, porque el químico son inversamente proporcionales, ¿listo? Y lo que va a hacer el riñón es, como ya yo tengo muchas bases, ya no me conviene tener más bases, no me conviene tener más bicarbonato, entonces boto el bicarbonato en la orina, por eso es que baja el bicarbonato. Por lo tanto, tendré pH alto, CO2 bajo y bicarbonato bajo. Nuevamente acá, ¿sí? El pH aumenta y bajan ambos. ¿Y por qué la flecha está más gorda en este lado? Porque el trastorno donde comenzó fue en el pulmón. Lo primario, el inicio de la enfermedad fue en el pulmón. Por eso es que la flecha la ponen más gruesa. Y ya para acabar, tendremos la alcalosis metabólica, ¿no? Que vendría a ser exactamente lo opuesto a la primera diapositiva, ¿no? Acá lo que voy a encontrar es un aumento de pH, aumento de CO2 y aumento de bicarbonato. Todo va hacia arriba. La flecha más gorda en el bicarbonato porque el trastorno comenzó ya no en el pulmón, sino en el resto del cuerpo, en cualquier otro. Por lo tanto, entonces, en este cuadro tenemos un resumen. ¿Listo? Un resumen entre acidosis y alcalosis. A ver, primero, vamos con esta parte. Primero vamos a revisar la acidosis, que es el primer ejemplo que vimos, para que no se pajareen. ¿Listo? Como es acidosis, el pH está bajo. ¿Listo? Y este pH bajo se debe a que se perdieron bases. Se perdieron bases. ¿Sí? Por eso que hay doble flecha acá, porque te está diciendo que lo inicial, el origen de esta acidosis fue la pérdida de bases. Claro, pues si yo pierdo bases, tendré más ácidos, ¿no es cierto? Es como que yo tenga 5 soles, 5 dólares. Los soles son los ácidos, los dólares son las bases. ¿Listo? Estoy perdiendo de esos 5 dólares, 2 dólares. ¿Qué significa? Que me quedo con 5 soles y solamente con 3 dólares. Tengo muchos soles y menos dólares. Es igual. Acá lo que estoy perdiendo es bases, o sea, los dólares. Lo estoy quedando con muchos ácidos. ¿Se entendió más o menos la analogía? ¿Sí? Entonces, en una acidosis, lo que yo he perdido han sido bases. Entonces, ¿qué es lo que yo esperaría que el pulmón haga? Si ya tengo muchos ácidos, ya no me conviene tener más ácidos. Entonces yo voy a botar ácidos. Por eso que el CO2 va a bajar. Eso es lo que yo espero. ¿Listo? Eso es lo que el pulmón debería de hacer. El pulmón va a captar que hay muchos ácidos, entonces va a empezar a respirar más rápido para botar esos ácidos. ¿Sí? Muy bien, vamos acá al otro lado, la alcalosis metabólica. Aquí el pH se encuentra elevado.
Pero ¿cuál ha sido el origen primario? ¿Dónde comenzó el trastorno? En que se ganó mucho bicarbonato. ¿Sí? Recuerden, 5 soles, 5 dólares. Ahora, ya que no tengo 5 dólares, tengo 8 dólares. Gané más dólares, gané más bases. ¿Sí? Entonces, eso hace pues que aumente el bicarbonato. Tengo muchas bases. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que yo esperaría que haga mi pulmón? Si tengo muchas bases, al pulmón le convendría botar ácidos o captar ácidos. Captar. Entonces, por eso que el CO2 va a aumentar. Eso es lo que yo espero que haga mi pulmón. ¿Se han entendido esos dos? Pues el respiratorio lo van a entender igualmente de rápido. Vamos con la acidosis respiratoria. Bajó el pH. ¿Listo? Pero aquí el trastorno primario fue el pulmón. ¿Por qué está acidótico? Porque yo gané ácidos. ¿Listo? 5 soles, 5 dólares. 7 soles versus 5 dólares. Gané CO2, gané ácido. Entonces, como yo estoy muy ácido, yo espero que el riñón ahora actúe. ¿Y qué le convendría al riñón si yo estoy ácido? ¿Captar bicarbonato o botar bicarbonato? Captar, no perderlo, para poder compensar. Entonces el bicarbonato va a elevarse. Vean que aquí, como es respiratorio, el que te compensa es el riñón. Y en el anterior, como es metabólico, el que te compensa es el pulmón. ¿Listo? Y por último, alcalosis respiratoria. pH elevado. El origen, como es respiratorio, ha sido el pulmón. ¿Qué ha pasado acá? Se ha vuelto alcalótico porque yo he perdido ácidos. He perdido ácidos. 5 soles, 5 dólares. He perdido ácidos. Tengo ahora solamente 3 soles, 5 dólares. He perdido ácidos. Entonces, como yo he perdido ácidos, el riñón lo que va a hacer es excretar, botar bicarbonato para poder compensar. ¿Listo? Ahora, otra forma de que ustedes puedan, digamos, analizar esto es que vean, les doy un truco. Agárrense del pH y del CO2. Cuando van en sentido opuesto, vean, baja este y sube este, es respiratorio. Miren, baja pH, sube CO2, es respiratorio. Y lo opuesto, sube pH, baja CO2, es respiratorio. Pero, cuando van en el mismo sentido, es metabólico. Miren, baja, baja, metabólico. Sube, sube, metabólico. Es otra forma, digamos, de poder llegar al diagnóstico. ¿Listo? Pero en la vida no va a ser así. En la vida hay trastornos mixtos. Entonces, esto es nivel Dames, nivel Belvis. ¿Listo? Ese es para quinto ciclo. Pero en el hospital no es tanto así, hay trastornos mixtos. Pero para ustedes ir de quinto ciclo, con que sepan esto, ya me siento tranquilo. Sobre todo que aprendan lo pago. Listo. Y algo más para complicarles el cerebro. Cuando tenemos acidosis metabólica, solamente cuando tengo acidosis metabólica, escúchenme bien, solamente con acidosis metabólica, tengo yo que calcular el año gap. El año gap en español es la brecha aniónica. ¿Qué significa en buen cristiano? Yo voy a separar los cationes de los aniones. O sea, yo voy a separar la carga positiva de la carga negativa. ¿Quién me va a dar la carga positiva? Básicamente el sodio, porque eso lo comenzamos la semana pasada. ¿Sí? ¿Y quién me va a dar la carga negativa? Dos cosas, cloro y bicarbonato. Por lo tanto, yo voy a contrastar el sodio versus el cloro y el bicarbonato. Sumo cloro y bicarbonato y me va a dar un número. Y eso le resto al sodio, ¿no? Sodio 130 y la suma de cloro y bicarbonato 120. 130 menos 120, 10. ¿Listo? Que es la fórmula que está acá abajo. ¿Sí?
Lo normal es que me dé más o menos de 8 a 12. Eso es lo normal. ¿Listo? Si esa resta me sale más de 12, será un anion gap elevado. Si me sale normal, pues es un anion gap normal. ¿Listo? Pero vuelvo a repetir, eso es solamente para acidosis metabólica. Con el resto no funciona. ¿Listo? Esta tabla es la misma que les mostré acá, es de Gaito. Y para que sepan los valores normales, ya comentamos de este, el CO2 es de 35 a 45 y el bicarbonato es de 22 a 26. Y pues eso. Solamente quiero llegar hasta ese nivel. Ya en los siguientes ciclos, en el interno sobre todo, ahí van a chapar cabezazos sobre eso. Pero si ustedes han entendido esto, estoy segurísimo que van a entender lo que es. Porque este es, como vuelvo a repetir, nivel dummies, nivel babies. ¿No? ¿Dudas, preguntas? Nada, todo quedó claro. O todo ha quedado claro, o nada ha quedado claro. Tienen que leerlo ya, tienen que leerlo. Si quieren busquen videos en YouTube, que les lo ven una y otra vez. Si están grabando la clase, pueden grabar la clase. Les va a ayudar. Pero como lo voy a repetir, si no lo leen, se les va a olvidar. O no lo van a leer. ¿Ninguna duda para pasar a lo siguiente? No sé si es atrevimiento, pero podría dar 4 minutos de break para ir ¿Cuatro al baño. qué? 4 minutos de break para ir al baño, o menos. 3 minutos. Ya, la que está pidiendo 5 minutos de break. Ya, a ver, vamos a dar 5 minutos de break para descargar. No está de acuerdo, no está de acuerdo. Era rompido. Cuando yo estaba hecho basura. ¿Quién es? ¿Este soy yo? Leo. Baño, muchacho. Ponle. Quiero ver la cámara. Quiero ver la cámara. Es lo mismo. Hoy ya no saluda a la gente. Quiero ver la cámara. Ya no saluda a la gente, se compra su iPhone y ya no saluda. Ay, yo llego tarde. Hoy tu video lo quiero subir. Hoy no sube, comparte mi internet. No, yo no subo. Ay, comparte mi Hoy internet. compraste Starlink de ella. Sí, bro. ¿Dónde está? René, comprarle. Ay, comparte mi internet.